שם בראשית עולם עמדה חווה אוהבת מול אדם, עזר כנגדו צלע מצלו. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה, בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema Jacob, segunda parte. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio en el verso 3 de este capítulo 32 del libro de Bereshit, que dice así: Jacob envió mensajeros delante de él a Esav, su hermano, hacia la tierra de Seir, el país de Edom. Bien, aquí vemos que Jacob se encuentra de regreso a la tierra de Canaán, cumpliendo la orden del Todopoderoso de regresar a su tierra y a su parentela y a salir de Babilonia. Nosotros, al igual que Jacob, también hemos salido de Babilonia, tal como lo dice el siguiente verso de Apocalipsis 18:4. Entonces oí otra voz que salía del cielo decir: salgan de ella, pueblo mío, para que no compartan en sus pecados, para que no sean infectados con sus plagas. Bien, después de ser alcanzado por Labán y una vez resuelto su conflicto, se prepara para enfrentar de nuevo a su hermano Esav. En este estudio encontramos una gran profecía, cuando encontramos la palabra Mahanaim, que significa dos campamentos. Jacob divide a su familia en dos campamentos antes de su encuentro con Esav. Israel dividido en dos casas, la casa de Yehudá, que proviene de Lea, y la casa de Israel, que proviene de Rachel, y que serán reunidos al final de los tiempos como una nación nuevamente en la mano del Todopoderoso, tal como lo dice el libro de Ezequiel capítulo 37 versos 16 y 17. Dice así: Tú, Ben Adam, toma un palo y escribe en él para Yehudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él por Yosef, el palo de Efraín, y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente tráelos juntos a un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano. Entonces le dijeron a Esav que Jacob estaba en camino. Ahora es mi oportunidad de vengarme de este despreciable estafador. Es lo que probablemente pensó Esav mientras afilaba su espada por tercera vez. También pudo haber dicho: me engañó para que vendiera mi primogenitura cuando yo estaba muriendo de hambre. Luego engañó a nuestro padre para que le diera mis bendiciones. Solo espera a que ponga mis manos sobre él, voy a hacerlo picadillo. Probablemente esto fue todo lo que pensó Esav que le iba a hacer a Jacob. Entonces Esav organizó a sus 400 hombres de confianza y montó delante de ellos, dejando salir ocasionalmente un rugido para expresar su rabia. De repente, mientras rodeaban la colina, Esav casi chocó con un rebaño de ovejas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién los mandó aquí?, le preguntó a los pastores. Traemos un regalo para su señor Esav de su siervo Jacob, fue la humilde respuesta. Esav, a quien le encantaba recibir regalos y halagos, no pudo más que reducir su enojo. De hecho, realmente logró esbozar una sonrisa. Por lo menos Jacob reconoce mi superioridad.
Por lo menos entiende que uno debe aceitar las ruedas para poder viajar, pensó Esaú para sí mismo. Los pastores continuaron, y él está justo detrás de nosotros. Estas palabras eran como un fósforo en un estanque de gasolina. Esaú dijo, ¿detrás de ustedes? Solo esperen a que lo alcance. Su enojo se encendió nuevamente. Esaú corrió hacia adelante y afiló su espada por cuarta vez. Mientras bordeaban el siguiente cerro, Esaú divisó con asombro una manada entera de ganado. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó a los pastores y recibió exactamente la misma respuesta. Un regalo para mi señor Esaú de su siervo Jacob. Nuevamente, casi contra su voluntad, Esaú sintió que su enojo decaía. Estaba de hecho sintiéndose bien mientras le ordenaba a sus hombres que tomaran posesión de la manada. Luego continuaron los pastores diciendo, y Jacob viene viajando detrás de nosotros. Nuevamente a Esaú le volvió la rabia y corrió hacia adelante hasta encontrarse con camellos y burros. Mientras el escenario se repetía una y otra vez, para el momento en el que Esaú realmente se encontró con Jacob, su enojo se había acabado por completo gracias a la guerra psicológica utilizada por nuestro patriarca Jacob. ¿Qué encontramos con todo este relato? Jacob conocía perfectamente el carácter de su hermano Esaú, por lo cual lo calmó enviándole regalos. La enseñanza que nos deja este pasaje es que la ira se calma con palabras suaves, tal como dice el siguiente verso. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 1, que dice: una respuesta suave desvía la furia, pero la palabra áspera hace que el furor suba. Cuando a nosotros nos gritan y nos ofenden, lo que debemos de hacer es hacer lo mismo que Jacob, calmar a la persona. Pero si la persona no entiende, lo mejor es retirarse. Este estudio nos está relatando el enfrentamiento entre Jacob y Esaú. Después de haber escapado exitosamente de las garras de su tío Labán, Jacob se enfrenta a su hermano Esaú y también al príncipe de Shechem. Las lecciones de supervivencia judía que aprendemos de aquí son relevantes hasta el día de hoy. Vamos a leer el capítulo 32, versos 4 y 7, que dice así: con estas instrucciones, aquí está lo que tienen que decir a mi señor Esaú. Tu sirviente Jacob dice, yo he estado viviendo con Labán y me he quedado hasta ahora. Jacob se puso muy temeroso y afligido. Él dividió la gente, rebaños, ganado y los camellos con él en 2 campamentos. Bien, entonces, en el futuro, nuestro Abba Yahweh dividió las 2 casas de Israel por la misma razón, para que no fueran exterminados. La casa de Judá sufrió exterminaciones, pero no la pudieron aniquilar, mientras que la casa de Israel, Efraín, estaba segura entre las naciones o los Goim. Esta es entonces una profecía de la futura división de Israel en el reino del norte y en el reino del sur hasta el día de hoy. Pero antes de pasar a la división de estas 2 casas, veamos el doble carácter de Jacob. En el verso 7 que acabamos de leer, Jacob se puso muy temeroso y afligido. En otras palabras, tenía miedo de encontrarse con su hermano Esaú, porque sabía perfectamente cómo iba a reaccionar Esaú al verlo. Vamos a ver qué dicen los versos del 24 al 29. Dice así: y Jacob se quedó solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el alba. Cuando él vio que no había vencido a Jacob, golpeó a Jacob en el encaje de la cadera, así su cadera fue dislocada mientras luchaba con él. El hombre dijo, déjame ir porque ya rompe el día. Pero Jacob respondió, no te dejaré ir si no me bendices. El hombre preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob.
Entonces el hombre dijo: desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos, Elohim y a los hombres, y has prevalecido. Jacob le pidió: por favor, dime tu nombre. Pero él respondió: ¿por qué estás preguntando mi nombre? Y lo bendijo ahí. Bien, en estos versos encontramos varias cosas. Primera, vemos que la actitud de Jacob no es la misma que tuvo con su hermano Esav. Aquí vemos un carácter valiente de parte de Jacob. Él luchó con todo lo que tenía con este hombre. Nosotros a veces también tenemos esa misma actitud. Interiormente peleamos con nuestro Abba Yahweh, pero le tenemos más miedo a los hombres y al que dirán. Bien, ahora veamos lo que dice el libro de Jueces, capítulo 13, versos 17 y 18. Dice así: Manoaj dijo al malach de Yahweh: dinos tu nombre para que cuando tus palabras se hagan realidad te podamos honrar. El malach de Yahweh le respondió: ¿por qué preguntas acerca de mi nombre? Es maravilloso. Bien, entonces, tanto Jacob como Manoaj preguntaron por el nombre. En el caso de Jacob no se le da el nombre, y en el caso de Manoaj simplemente se le dijo: es maravilloso. Bien, ahora comparemos este verso de Jueces con el siguiente verso de Isaías capítulo 9, verso 6, que dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, cuyo dominio reposará sobre sus hombros, y le será dado el nombre Pelé Yoetz el Gibor Abi Ad Shar Shalom. ¿Qué significa el nombre maravilloso de Pelé Yoetz el Gibor Abi Ad Shar Shalom? Significa maravilla de consejero, Elohim poderoso, Padre de la eternidad, Príncipe de Shalom. Entonces, Yahshua fue quien peleó con Jacob. Yahshua fue quien estuvo con Manoaj, pero Yahshua aún no había sido revelado al mundo. Entonces, cuando él dice dividir el campamento, esta es la profecía dada por Jacob, como veremos a continuación. Vamos a leer los versos 1 y 2 del capítulo 33, que dice: Jacob levantó sus ojos y miró, y ahí estaba Esav viniendo y 400 hombres con él. Así que Jacob dividió los niños entre Lea, Rachel y las dos esclavas, poniendo a las esclavas y sus hijos primero, Lea y sus hijos segundos, y a Rachel y Joseph últimos. Bien, esta es la división simbólica y futura de las dos casas de Israel que Jacob hizo. Más adelante vemos esta profecía con mayor claridad en los siguientes versos. Vamos a leer el verso 20 del capítulo 48 de Bereshit, que dice: entonces ese día añadió su bendición sobre ellos. En ustedes Israel será bendecido, diciendo: que Elohim te haga como Efraín y Menashe. Así él puso a Efraín delante de Menashe. Bien, entonces aquí tenemos una de las más maravillosas e importantes profecías de toda la Escritura. Al bendecir a Efraín por sobre su hermano, Israel declara que la semilla o cera de Efraín, que significa fruto, llegará a ser el Meloja Goim, o la plenitud de los gentiles. La casa de Efraín dará mucho fruto, de aquí su nombre. La semilla física de Abraham, que son Isaac y Jacob, que fue prometida para literalmente llenar la tierra como la arena y como las estrellas del cielo, ahora vendría a pesar en y a través de Efraín. Efraín sería el vínculo a través del cual la gran y preciosa promesa única de multiplicidad física ocurriría literalmente. El término Melo Ha-Goim es plenitud de los gentiles, y lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 11 verso 25, que dice: pues, hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado y ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel
hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. Bien, aquí Shaul lo dice como el método y medio por el cual todo Israel será salvo. La única otra vez en que esta palabra Melo Hagoim es usada en el Tanaj es en el Salmo 24:1, que dice lo siguiente: Canto de David en el primer día de la semana. La tierra es de Yahweh con todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Entonces, aquí el salmista declara que la tierra y su plenitud son de Yahweh. La tierra está llena de pueblos, lugares y cosas que pertenecen a Yahweh. No habrá casi nadie en la tierra que no pertenezca a la semilla de Efraín, puesto que es en la semilla de Efraín en donde todas las promesas de multiplicidad física serán encontradas. Bien, entonces, en este estudio encontramos 3 preguntas que Esav hizo a Jacob. Vamos a ver cuáles son. Número 1, ¿de dónde vienen? Número 2, ¿a dónde van? Y número 3, ¿para quién son estas cosas que están delante de ustedes? Bien, estas son similares a las preguntas que vimos en el estudio anterior y que cada persona debe de hacerse a sí mismo. Número 1, ¿de dónde vienes o de dónde salimos? Número 2, ¿a dónde vas o cuál es tu meta? Y número 3, ¿a quién tienes que rendir cuentas o cuál es el propósito de tu vida? Bien, entonces todos nosotros vamos a terminar siendo comida de gusanos en la tumba y al final vamos a tener que rendir cuentas de nuestras vidas frente a nuestro Creador. Si uno considera estos puntos verdaderamente, entonces se nos dificultará mucho transgredir los preceptos de nuestro Abba Yahweh. ¿Por qué? Porque hemos comprendido cuál es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra y ese propósito es el siguiente. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 30, verso 20, que dice: amando a Yahweh tu Elohim, prestando atención a lo que Él dice y sujetándote a Él, porque ese es el propósito de tu vida. De esto depende el lapso de tiempo que vivirás en la tierra que Yahweh juró que Él le daría a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, los hombres de Jacob respondieron a Esav: pertenecemos a Jacob tu siervo. La lección para nosotros es que si nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Israel, entonces encontraremos la perspectiva correcta sobre estas preguntas y el verdadero propósito de nuestra vida. Bien, entonces, vemos aquí también que Jacob ayudó a su familia a cruzar el río y luego se quedó solo al otro lado. Bien, vamos a leer ahora los versos del 22 al 24 del capítulo 32 de Génesis, que dice: Él se levantó esa noche, tomó a sus 2 esposas, sus 2 esclavas y a sus 11 hijas y cruzó el río. Los tomó y los mandó a cruzar el arroyo y después mandó a cruzar sus posesiones. Y Jacob se quedó solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el alba. Bien, aquí vemos entonces que Jacob se encontró con un hombre y sostuvieron un combate hasta el amanecer. A pesar de que este hombre no pudo vencer a Jacob, sí tuvo éxito en dañar el nervio ciático de Jacob, que en hebreo es Gid Hanashé, o el tendón que sostiene el músculo de la pierna. Y en el verso 28 dice: entonces el hombre dijo: desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos, Elohim y a los hombres, y has prevalecido. Bien, entonces en este verso lo utilizan y lo predican los que quieren ser judíos, pero no lo son, y se cambian el nombre a un nombre hebreo. Esto no puede ser así. El único que cambia los nombres es nuestro Abba Yahweh. Aquí en el verso 28 fue el propio Yeshua quien le cambió el nombre a Jacob, tal como él dice que lo hará con todos los demás, y él sabe el nombre que quiere para cada uno. En el libro de Revelación capítulo 2 verso 17 dice lo siguiente: los que tienen oídos oigan lo que el Ruach está diciendo a las asambleas mesiánicas.
aquel que prevalezca le daré el maná escondido. También le daré una piedra blanca en la que está escrito un nuevo nombre, que nadie conoce excepto el que la recibe. Bien, y entonces, aparte de saber cuál será nuestro nuevo nombre, también sabremos a qué tribu pertenecemos. Cuando se acercaba el amanecer, el hombre le rogó a Jacob que lo dejara ir, y Jacob insistió en que el hombre lo bendijera. Vamos a leerlo en el verso 29 que dice: Jacob le pidió: por favor, dime tu nombre. Pero él respondió: ¿por qué estás preguntando mi nombre? Y lo bendijo ahí. Bien, este hombre que luchó con Jacob y luego le cambió el nombre es Yahshua, el mismo que estuvo con Abraham y los otros dos malajim antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Muchos creen que este hombre es Abba Yahweh, pero no es así. De haber sido Abba Yahweh, Jacob hubiera muerto. Después de que Esav se apaciguó por la guerra psicológica de Jacob conforme a los regalos, ellos se encontraron cara a cara. Jacob mostró total humildad al inclinarse al piso 7 veces. Esav se conmovió tanto por este gesto que corrió hacia su hermano y se abrazaron. Pasando al capítulo 33, verso 4, dice: Esav corrió a encontrarse con él, lo abrazó, se echó sobre su cuello y lo besó, y ellos lloraron. Bien, en la Torá aparecen puntos sobre la palabra besó. Algunos dicen que esto implica que los besos no eran sinceros. Otros afirman que esto demuestra que a pesar de que era sabido que Esav odiaba a su hermano, en esta ocasión él besó a Jacob en forma sincera. Bien, en el verso 8 dice lo siguiente: Esav preguntó: ¿cuál fue el significado de esta procesión de manadas que encontré? Y él respondió: fue para ganar el favor de mi señor. A pesar entonces de que Esav mostró otra actitud, Jacob no confiaba en su hermano, por eso le dijo lo siguiente. Vamos a leer los versos 14 al 16 que dice así: en cambio, por favor, mi señor, ve delante de tu sirviente. Yo viajaré más despacio al paso del ganado delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Esav respondió: entonces déjame dejar contigo alguna de la gente que tengo conmigo. Pero Jacob dijo: no hay necesidad para que mi señor sea tan bondadoso para conmigo. Así que Esav se fue ese día para regresar a Seir. Jacob, por supuesto, sabía en su interior que si seguía con su hermano, todos perecerían. Por eso le dijo: ve delante de tu sirviente. El nieto de Esav fue Amalek, el padre del pueblo amalequita. Este pueblo fue el más feroz oponente del pueblo de Israel. Vamos a leer esto en el libro de Éxodo capítulo 17, verso 16, y dice: y él dijo: porque la mano de ellos estaba contra el trono de Yahweh peleará contra Amalek de generación en generación. Amalek es descendiente de Esav, y Esav es Edom, y Edom es Roma. En el verso 9 dice: Esav respondió: yo ya tengo suficiente, mi hermano, quédate con tus posesiones para ti. En este momento, sin saberlo, Esav confirma la entrega de la primogenitura y de todas las bendiciones a Jacob. El verso 11 dice: así que por favor acepta el regalo que te he traído, pues Elohim ha tratado bondadosamente conmigo y tengo suficiente. Así que él insistió hasta que lo aceptó. Esto enseña una gran lección. Una persona debe de estar satisfecha con su parte, o si no va a pasar toda su vida tratando de estar a la altura de los que tienen más. Esav dijo: tengo mucho, tengo todo un montón, tengo cargamentos, pero aún así quiero mucho más. Hay un dicho que dice lo siguiente: entre más tienes, más quieres. Y así era Esav. Por eso no despreció los regalos que le hizo Jacob. Bien, en este relato no vemos que aparece Dina. ¿Dónde estaba Dina?
Algunos destacan que Jacob tal vez la escondió dentro de alguna caja que llevaban los animales de carga para que su hermano Esav no pusiera su mirada sobre ella y la pidiera en matrimonio. Y realmente coincido con eso, ya que Jacob no quería que su hija se casara con un hombre malvado como lo era su hermano Esav. Bien, aquí también vemos que Jacob entró a la tierra de Israel y acampó afuera de la ciudad de Shechem. Compró ahí un campo, la segunda adquisición de los patriarcas en la tierra de Israel, al gobernador llamado Hamor. Literalmente significa burro. Bien, en Génesis capítulo 34 versos 1 y 2 dice lo siguiente: una vez Dina, la hija de Lea, quien ella había dado a luz a Jacob, salió a visitar las muchachas locales. Y Shechem, el hijo de Hamor, el Hiví, el gobernante local, la vio, la agarró, la violó y la humilló. Shechem, el hijo de Hamor, también fue afuera a ver a las niñas y cuando encontró a Dina entre ellas, la violó y la secuestró. Esto fue una violación total a las leyes de nuestro Abba Yahweh que prohibían el asalto de cualquier forma. Toda la ciudad estaba obligada a imponer que se hiciera justicia. Shechem se enamoró locamente de Dina. Obviamente este amor no era recíproco y envió a su padre Hamor a pedir su mano en matrimonio. Jacob podía haber acudido al sistema local de justicia para obtener la libertad de su hija. Sin embargo, fue convencido desde el comienzo de que ellos jamás lograrían condenar al hijo del gobernador. El único recurso era la fuerza física. Él sabiamente dejó que sus hijos la aplicaran. Vamos a ver lo que nos dice el verso 7. Dice así: justo cuando los hijos de Jacob estaban regresando del campo, cuando ellos oyeron lo que había sucedido, los hombres se entristecieron y estaban muy enfurecidos con la vileza que este hombre había cometido contra Israel por violar a la hija de Jacob. Algo que sencillamente no se hace. Entonces Shechem y Hamor le ofrecieron mucho dinero a Jacob y sugirieron fusionarse en una sola nación y casar a sus hijos entre ellos. Sonaba como una oferta noble, pero por supuesto tenemos que considerar el hecho de que Dina estaba prisionera. Si ellos la hubieran devuelto y hubieran pedido su mano para matrimonio, podría haber sido diferente. Al mantenerla cautiva, ellos demostraron insinceridad y sus nobles palabras solo sirvieron para cubrir el descarado acto de violación y secuestro. Por eso, los hijos de Jacob tenían justificación para utilizar los medios necesarios para liberar a su hermana. Dina estaba cautiva. Entonces los hermanos no podían simplemente rechazar en forma educada la oferta del gobernador. Ellos afirmaron que la familia tenía una aversión a los hombres no circuncidados. Por lo tanto, para fusionarse, todos los ciudadanos de Shechem debían circuncidarse. Los hermanos asumieron que su oferta sería rechazada, lo que les habría dado el pretexto para exigir a su hermana e irse. Pero ellos subestimaron el fuerte deseo de Shechem por Dina y el poder que la familia del gobernador ejercía sobre los pobres siervos. Shechem y Hamor convencieron a toda la población masculina de que se circuncidaran. Técnicamente, toda la ciudad era culpable de ser cómplice del secuestro y al no juzgar a sus perpetradores, ellos merecían la pena de muerte. Shimón y Leví, que sintieron la agonía de su hermana, entraron a hurtadillas a la ciudad, inmediatamente liberaron a Dina y luego mataron a los hombres. Los hijos de Jacob saquearon la ciudad y esto debía ser una lección para el mundo. Jacob estaba muy enojado con sus acciones. Él sentía que ellos estaban poniendo el futuro del pueblo hebreo en riesgo y actuando solamente por enojo. Incluso años después, en su lecho de muerte, en vez de bendecir a Shimón y a Leví, él maldijo el enojo que ellos sintieron. La respuesta de los hermanos fue:
¿Acaso debe de ser nuestra hermana como una prostituta? Vamos a ver qué dice el libro de Bereshit, capítulo 34, versos 30 y 31. Dice así: Pero Jacob dijo a Shimón y Leví: Ustedes me han hecho odiado para hacer maldito a los habitantes de la tierra, ambos entre los Kenani y los Perisi. Puesto que yo no tengo mucha gente, ellos se reunirán y se juntarán contra mí y me cortarán en pedazos y seré totalmente destruido y mi casa. Ellos respondieron: ¿Debemos dejar que nuestra hermana sea tratada como una ramera? Entonces esta historia complementa el comienzo de este estudio, donde Jacob trata con un Esav hostil. Al tratar con adversarios, debemos tratar de mostrar humildad y utilizar los buenos modos cuando es necesario. Sin embargo, hay momentos donde debemos tomar una posición de buen orgullo y no dejar que vayan demasiado lejos. En otras palabras, debemos de ser mansos, pero no tontos. Bien, entonces, mientras Jacob comenzaba su viaje final de vuelta a casa, Rachel empezó con trabajos de parto en el camino y dio a luz a la tribu final de Israel, Benjamín. Rachel tuvo un parto con riesgo vital y cuando el bebé salió, la matrona anunció: no tengas miedo, pues este también es tu hijo, queriendo decir que su misión de crear las 12 tribus se había logrado. El verso 17 del capítulo 35 dice: mientras ella estaba pasando por esta dificultad con el parto, la partera le dijo: no te preocupes, este también es un hijo para ti. Cuando Rachel sintió que moría, llamó a su hijo el hijo de mi sufrimiento. Su padre Jacob, sin embargo, inmediatamente cambió el nombre a Benjamín, que significa el hijo de mi mano derecha. En el verso 18 dice: pero ella murió dando a luz. Mientras estaba muriendo, ella nombró a su hijo Ben-Oni, hijo de aflicción. Pero su padre llamó a su hijo Benjamín, hijo de mi mano derecha, hijo del sur. Jacob entonces enterró a Rachel en el camino que lleva a Beit Lehem, que significa casa de pan. Ni siquiera la llevó al pueblo más cercano. La razón de esto era que en el futuro, cuando los judíos fueran exiliados a Babilonia, pasarían por este camino y tendrían consuelo en la tumba de su madre Rachel. El profeta Jeremías hace alusión a Rachel llorando lágrimas amargas por sus hijos hasta que Yahweh le prometió que ellos retornarían a sus fronteras. Vamos a leer Jeremías 31:15, que dice así: una voz se oye en Ramá, lamento y endecha. Es Rachel que no cesará de llorar por sus hijos porque ya no están vivos. Y en Mateo capítulo 2 versos 16 al 18 dice: mientras tanto, cuando Herodes se dio cuenta de que había sido burlado por los sabios, se enfureció y dio órdenes de matar a todos los niños de 2 años o menos que había en Beit Lehem y en todos sus alrededores, calculando desde el tiempo que los sabios le habían dicho. De esta manera fueron cumplidas las palabras dichas por medio del profeta Yirmeyá. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamento. Era Rachel que lloraba a sus hijos y rehusaba ser consolada porque ya no estaban vivos. Entonces Jacob hizo un monumento en la tumba de Rachel que es visitada hasta el día de hoy. El monumento era solamente para saber exactamente dónde estaba la tumba y no un monumento a Rachel misma, porque entonces esto hubiera sido idolatría. La idea es que la vida de las personas justas y sus logros son sus propios monumentos, no las tablas de piedra que están sobre sus restos. Bien, ya para ir terminando, Jacob finalmente regresó a casa de su padre Isaac.
Isaac murió a la edad de 180 años, tal como lo registra la Torá. Esav y Jacob lo enterraron. La muerte de Rivka, esposa de Isaac, no se menciona. Isaac era ciego y era incapaz de oficiar en su funeral. Jacob estaba lejos de casa. Si el único miembro de la familia en el funeral hubiera sido Esav, no habría sido honorable para la justa Rivka. Por eso, los sirvientes mantuvieron su muerte en silencio y la enterraron rápidamente antes de que Esav pudiera enterarse de las noticias. Dado que lo mantuvieron en secreto, también la Torá tampoco lo revela. Pues bien, mis amados, con esto terminamos este estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Gabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.